Prólogo Manifiesto Sufles, número 1, Abdelatif Labi, traducido por Laura Casielles. Los poetas que han firmado los textos de este número manifiesto de la revista Souffle son unánimemente conscientes de que tal publicación es un acto de toma de posición. Sin entrar en sus múltiples prostituciones, la literatura se ha convertido en una forma de aristocracia, una insignia luminosa y un poder para la astucia y de las artimañas. No se trata de una querella entre antiguos y modernos. De hecho, la literatura suele recelar, de oídas, de un eclecticismo que sorprende por sus herencias y adopciones. Sería posible incluso para el crítico estudiar aquí, en vivo, corrientes literarias ya agotadas, e igual que los folletos turísticos hablan de una tierra de contrastes, encontraría en el plano literario con qué satisfacer todo género de curiosidad, toda nostalgia, residuos de la poesía clásica de la Edad Media, poesía oriental del exilio, romanticismo occidental, simbolismo de principios de siglo, realismo social, por no hablar de los resultados de la indigestión existencialista. Sobre esto, algunos representantes de la literatura marroquí sientan cátedra en las muestras internacionales y los congresos de escritores que tienen lugar en nuestro país. El lector se encuentra a la vez desorientado y descorazonado. Su insatisfacción es más justificada aún, en tanto puede encontrar eco de algunos de sus problemas en las literaturas extranjeras que misiones varias ponen con benevolencia a su alcance. El complejo de nuestra literatura nacional se explica por esta incapacidad de la producción actual de tocar al lector, de obtener su adhesión o provocar en él cualquier reflexión, cualquier desgarro de su condicionamiento social o político. En un plano completamente distinto, la literatura marroquí de expresión francesa, que había hecho nacer en su tiempo muchas esperanzas, patalea hoy en día y parece, para los observadores, no pertenecer ya a la historia. Sin embargo, debe ser puesta en cuestión aún hoy. Dos de sus representantes más brillantes, analizando la situación del escritor colonizado, sus dramas lingüísticos, su privación de verdaderos lectores, llegaron a la conclusión de que esta literatura está condenada a morir joven. Otros se abstuvieron de caer en este patético determinismo, pero todos ellos se dedican, pese a una lúcida autocrítica, a mantener la paradoja de una literatura suicida que continúa su camino pese a todo, aún a ralentí. Uno puede darse cuenta fácilmente, consultando las publicaciones recientes, que aquellos que declararon la muerte inmediata de esta literatura se apresuraron un poco en su conclusión. La situación de los escritores de la generación que nos precede, la de Kateb, Dib, Feraun, Mameri, Memi o incluso Schreiber, se revela estrechamente unida al fenómeno colonial en sus implicaciones lingüísticas, culturales y sociológicas. De las autobiografías pacifistas y coloridas de los años 50 a las obras reivindicativas y militantes del periodo de la Guerra de Argelia, podemos constatar que pese a la diversidad de talentos, la potencia creadora de toda esa producción se inscribe en el marco riguroso de la aculturación. Ilustra perfectamente esta relación del colonizado y el colonizador en el ámbito cultural. Así, incluso si el magrebí irrumpía en esas obras, o si escritores autóctonos tomaban la palabra para denunciar abusos, esta literatura seguía siendo casi siempre de sentido único. Estaba concebida para el público de la metrópolis y destinada al consumo extranjero. Es a este público al que pretendía hacer apiadarse o despertar a la solidaridad. Es a este público al que había que demostrar que el fellah de la Cabilia o el obrero de Orán no eran tan distintos del campesino bretón o del mozo de carga de Marsella. Hoy tenemos la impresión de que esta literatura fue una especie de inmensa carta abierta a Occidente, una suerte de libro de quejas magrebí. Por supuesto, huelga demostrar la utilidad de estos vastos testimonios. Las obras magrebíes hicieron estallar el escándalo y aceleraron una toma de conciencia en los ámbitos progresistas de Francia y otros lugares. En este sentido, fueron revolucionarias. Para no entrar nosotros tampoco en generalizaciones, habría que exceptuar la obra de 2 o 3 escritores que superaron en su tiempo
todo marco limitador, incluso si al principio mostraban esas mismas preocupaciones. Debemos decir que esta literatura nos concierne solo en parte, en tanto no llega a responder a nuestra necesidad de una literatura portadora del peso de nuestras realidades actuales, de problemáticas completamente nuevas frente a las cuales nos atraviesan el desarraigo y una salvaje indignación. Los poetas aquí gritan, no han escapado a los dilemas de sus mayores, pero les ha ocurrido que miran con rigor los límites de ese legado que está lejos de constituir, para ellos, el camino ideal. Pretenden demostrar que son más unos iniciadores que unos continuadores. Han mirado con los ojos de la paz, en el corazón de los insultos al subdesarrollo, de las actuales humillaciones, las mutaciones de una sociedad que se ha tomado a menudo por campo de pruebas o granero de leyendas. Son sus testigos y su punta de lanza. Pese al caleidoscopio de tonalidades, sus voces se acoplan en feroces alarmas. Quedan hipotecas de las que deshacerse, contradicciones que taponar y superar, pero los complejos han sido barridos. Una nueva circulación se levanta de ellos. En el punto en el que estamos, ya adivinamos las acusaciones que se nos harán, y concretamente, la de la elección de la lengua de expresión. Pese al exilio lingüístico, los poetas de esta selección logran transmitir sus profundidades carnales con la intermediación de una lengua que ha pasado el tamiz de su historia, de su mitología, de su cólera, en resumen, de su personalidad propia. Queda el problema de la comunicabilidad de esta poesía. Por un lado, y esto ya ha sido dicho, está la posibilidad de traducir esas obras, si se considera, aunque sea levemente, que tienen su lugar y su papel en el marco de nuestra literatura nacional. Por otro lado, está ese problema preciso de la comunicación de nuestra literatura en su conjunto, que no es tan sencillo como parece. El público capaz de leer en Marruecos una obra literaria es más que reducido. El analfabetismo por una parte y por otro las carencias culturales reducen a un residuo casi insignificante el número de lectores. La lengua de un poeta es, para empezar, su propia lengua, la que crea y elabora en el seno del caos lingüístico, también la forma en que recompone el capeado de mundos y dinámicas que coexisten en él. La generación que tomará el relevo quizá resuelva el problema, pero llevará en sí el signo de su mundo, un mundo que no será el nuestro, pero para el que con toda conciencia obramos. Lo más importante es que esta comunicación en sentido único de las obras del pasado ha sido abolida. La era de quienes dirigen y sientan cátedra ha terminado. No podrá haber ya horizontes preferentes, ni tabúes de espacio. Algo se prepara en África y en los demás países del tercer mundo. El exotismo y el folclore se tambalean. Nadie puede prever qué es lo que dará al mundo este pensamiento exprelógico. Pero el día en el que los verdaderos portavoces de estas colectividades hagan oír realmente su voz, será dinamita, explotando los arcanos podridos de los viejos humanismos. Ha hecho falta una severa paciencia y una rigurosa autocensura para llegar a esta revista que quiere ser, ante todo, órgano de expresión de la nueva generación poética y literaria. Souffles no nace para aumentar la cifra de las revistas efímeras. Ella responde a una necesidad que no cesa de formularse en torno a nosotros. Si el lector le otorga la atención que esperamos, podrá, si los medios ayudan, convertirse en un centro neurálgico del debate sobre los problemas de nuestra cultura. Souffles no reclama ningún nicho ni ningún minarete y no reconoce ninguna frontera. Invitamos fraternalmente a nuestros amigos escritores magrebíes, africanos, europeos o de otros lugares a participar en nuestro modesto empeño. Sus textos serán bienvenidos. Aún es necesario hacer malabares con las palabras empañadas a golpe de orden.
El acto de escribir no puede ser tributario de ninguna receta, de ninguna concesión a la moda, ni de la necesidad lacrimógena de demagogos que ofrecen o buscan poder. La poesía es todo lo que le queda al hombre para proclamar su dignidad, para no ser oscurecido por la cifra, para que su aliento quede por siempre impreso y demostrado en el grito. En la revista Sufles y que inaugura pues, uno de los nodos centrales de la contemporaneidad artística política en Marruecos y que constituye uno de los centros de la exposición Trilogía Marroquí, pero también una clave pues, para pensar Marruecos desde una perspectiva decolonial, identitaria, panafricanista, la cual pues, lo estético se entrecruza con lo político, y también es una carta abierta del propio escritor, poeta, Abdelatif Lavi, cofundador de Sufles y director de la revista, quien iba a venir, iba a hacer esta presentación, pero por la coyuntura contemporánea pues está en París sin poder viajar y nos pidió expresamente que tradujéramos y se leyera este prólogo en español. El acto de hoy pues, tiene una naturaleza híbrida en cuanto a que tenemos una parte presencial y otra digital. Se compone de dos conferencias, la primera de Laura Casielles, que va a ser presencial, y la segunda de Kenza Sefriwi, que va a ser desde Zoom, en Casablanca. De nuevo, también ha tenido que cancelar su viaje. Y junto a esto, pues, junto a esta presentación teórica de Sufles, pues también queríamos dar vida, reactivar los propios textos de Sufles y traducir por vez primera, también gracias a Laura Casielles, pues muchas de las poesías que conforman esta revista en origen literaria y más adelante pues también artística, política y digamos con teatral, fílmica y que digamos recoge lo que es la vanguardia artística y política de Marruecos a caballo entre los 60s y los 70s. Dar las gracias a Casa Árabe, que nos ha ayudado mucho a organizar este evento, a localizar también las voces que son de dos poetas marroquíes que han hecho estas lecturas, que van a hacer luego más adelante nuevos poemas. Y también les recordamos que esta actividad forma parte de Entretanto, que es un amplio programa de actividades que pueden ver la programación completa en nuestra web, que hemos realizado junto a Susana Moliner, quien ha sido la comisaria, y Grigri Pixel, y recordar también el próximo evento en este programa de talleres, seminarios, actividades muy diversas de producción, no solo de debate. Y el próximo que será, les recuerdo, Presencia e Invisibilidad Africana en Marruecos, justo el 29 de abril en Casa Árabe, en el cual participan los artistas Barek Bouchichi, Rubén H. Bermúdez y la periodista Sara Vibecker. Y sin más, pues damos la bienvenida a Laura Casielles, que es especialista en Sufles, poeta, periodista, justo con una monografía de reciente aparición, Sufles, una revista marroquí de poesía y política entre el colonialismo y los años de plomo. Y también es especialista en la memoria de la colonización española en Marruecos y el Sáhara Occidental. Así que pues, les pido que me ayuden a recibir a Laura con este aplauso. Bueno, buenas tardes. Bienvenidas todas, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, demostrando otra vez que la cultura es segura y que tenemos que mantenerla. Y hola también a quienes nos estéis viendo a través de la retransmisión online. Espero que se oiga bien. Como compartimos micro, voy a dejar la mascarilla puesta. Si hubiera problemas de sonido, pues me decís y buscamos una solución. Muchísimas gracias al museo y también al resto de organizadores y organizadoras de esta actividad
por incluir la experiencia de Souffle dentro de este programa de actividades que acompaña a la exposición Trilogía Marroquí. Muchas gracias también, por supuesto, por contar conmigo para ser parte de ella. Y hola, Kenza, que ya nos estarás viendo desde Casablanca, luego te veremos nosotras a ti. Para contar esta historia, yo quiero que empecemos por remontarnos a una escena. Es el verano de 1973, estamos en la ciudad de Casablanca y en la sala de juicios de un tribunal se da una escena algo extraña. Se está haciendo un proceso judicial a una cincuentena de personas que han sido detenidas durante una de las mayores olas de represión que ha habido en Marruecos desde la llegada de la independencia, y sobre la mesa del juez se apila una colección de revistas de poesía. Necesitamos ahora hacer un flashback y nos vamos a otro verano, el verano de 1965. Es también un momento de gran tensión social y política en Marruecos y en una librería de esa misma ciudad de Casablanca, por intermediación de un exiliado español, precisamente, se van a conocer 3 poetas, Abdelatif Lahabi, Mostafa Nisaburi y Mohamed Khaireddin, precisamente los 3 poetas cuyos textos, algunos de cuyos textos vais a escuchar también después esta tarde. Estos 3 poetas tienen todos menos de 25 años, los 3 escriben en francés, no han publicado ningún libro y les une un profundo desencanto por la situación literaria y cultural que vive su país. Las afinidades y también las frustraciones que tienen en común les van a llevar a montar el proyecto de una revista. Efectivamente, esa revista es Souffle y efectivamente Souffle es también la revista que una década más tarde va a estar como prueba judicial en ese tribunal de Casablanca. La historia que yo os quiero contar hoy es la historia que media precisamente entre esos 2 momentos, la historia que nos explica cómo un sueño de juventud acaba por convertirse en un asunto de Estado. Luego Kenza hablará sobre todo del legado que nos deja esa experiencia y de qué es lo que podemos seguir sacando de ella aún hoy en día. Yo os voy a contar esta historia, pero voy a intentar contaros también por qué sigue siendo importante para nosotras y nosotros en otro país y medio siglo más tarde. Y para entender eso, creo que algo fundamental es que pensemos que el contexto en el que se inscribe esta experiencia de la revista Souffle es el contexto sobre todo de la descolonización, es decir, el contexto también de la construcción de un país, de una cultura nacional. Es decir, que lo que esta revista pone en juego es sobre todo el empeño colectivo por hacer un proyecto de país y cómo ocurre eso en un momento de encrucijada en el que en principio todo era posible. Es la historia también de cómo no se permitió que todo fuera posible. Nos situamos en ese año en el que empieza a pensarse en fundar Souffle, 1965, y tenemos que pensar de qué momento histórico estamos hablando. Marruecos vivía un momento particularmente convulso. Había pasado más o menos un lustro desde que llegase al poder Hassan II y quedaban a la espalda más de 40 años de protectorado franco-español. Estos autores venían de la zona que había sido protectorado francés, con todo lo que eso implicaba de ambigüedades identitarias, de construcciones por hacer y de tensiones pendientes. Por delante había todas las posibilidades, como decíamos, pero viéndolo desde la ventana privilegiada del futuro, ya sabemos que lo que iban a venir eran algunos de los años más negros de la historia de Marruecos, los que se llamaron los años de plomo. En el resto del mundo también había un montón de ajetreo. En muchos países de África las luchas de liberación nacional estaban dando lugar a la independencia de los países. América Latina también era sacudida por movimientos de revolución y por movimientos populares. Estaban en curso las guerras de Palestina y de Vietnam. En China la revolución cultural también estaba teniendo mucha influencia en el resto del mundo y iba a llegar también mayo del 68. A mí me gusta situar esta horquilla temporal de los años que dura Souffle, 65 cuando se conocen hasta ese 73 en el que acaba el juicio, diciendo que en el año en el que se conocen estos autores es asesinado Martin Luther King, en el año en el que son juzgados es asesinado Víctor Jara.
No solo que la revista dé cuenta de ese tiempo en los escritos que contiene, es también que por su propio recorrido y por el recorrido de quienes la integran, es paradigmática de ese tiempo. Los autores que van a formar parte de Souffle habían nacido entre los años 41 y 43, bueno, estos tres fundadores y los demás en el marco de esa época. Es decir, que era una generación que había nacido cuando Marruecos todavía estaba colonizado, pero que son muy niños cuando se produce la independencia, así que todavía no la viven como un empeño político propio. Cuando llegan a la madurez es el momento en el que esa independencia ya más bien empieza a mostrar sus desilusiones, sus frustraciones. Por eso podemos hablar de que tiene algo de retrato generacional. Concretamente, ese año de 1965 en el que se conocen estos autores es también un punto de inflexión dentro de ese recorrido histórico y político. Es un momento en el que se estaba afianzando una línea más conservadora dentro del poder, pero que también había una crisis económica que estaba dando lugar a una contestación social fuerte que tenía pues, también su correlato de represión. Es ese mismo año en el que, por ejemplo, desaparece Mehdi Ben Barka, un opositor que pasaría a ser icónico también de esa lucha y de esa represión. Empieza entonces en esa época esos años negros de los que hablábamos, ¿no? Esos años de plomo, que van a tener precisamente otro punto de inflexión en los años 71-72, justo cuando la revista terminará, cuando se hará que termine, como veremos también más adelante. Este es un poco el marco histórico en el que podemos entender la aparición de Souffle y su desarrollo, pero hay otra pequeña nota así inicial que yo quiero hacer para ponernos en situación antes de contar su historia. Y es que tenemos que pensar en Souffle no solo como una revista, como un objeto, como una experiencia concreta, sino también como un movimiento. Y en esto yo comparto la perspectiva de Kenza, que seguro que la explicará después, pero también de una investigadora que ya en el año 82 se ocupó aquí en España de esta revista y que es Cecilia Fernández Suzor. Ella fue la primera a la que yo leí esta idea de que había que entender Souffle en el sentido de un movimiento con su doble significado. Por un lado, movimiento literario, es decir, un grupo de autores a quienes les unen determinadas preocupaciones, determinadas búsquedas y que acaban por desarrollar algo así como una voz, una estética común. Pero por otro lado, movimiento también, casi, aunque sea anacrónico decirlo así, en un sentido parecido al que entenderíamos hoy por movimiento social. Estamos hablando de un grupo de personas que ven en su desarrollo cultural y artístico una manera de incidir en el mundo, de transformarlo y que tienen también en común un proyecto político. Me gusta también pensar que si hablamos de movimiento, hablamos también de un grupo de personas que están viviendo algo juntas. Y esa es una de las cosas que a mí me parece más preciosas de la historia de Souffle. Las historias personales, la manera en que lo que tenemos es a un grupo de chavales de 25 años que sin saberlo estaban haciendo historia. Y además, como veremos enseguida, se estaban llevando una parte importante de sus propias vidas por delante al intentarlo. Estábamos entonces en 1965 en una librería de Casablanca. Estos tres autores se conocen. A todas las tensiones políticas y sociales que había en el país, en el caso de quienes hacían arte y quienes hacían literatura, se sumaba también otra tensión, otra preocupación, otra frustración, que era que a poco que lo que hicieran no respondiera a la voz oficial, no tenían dónde publicarlo. Esto era una de las cosas que unía a estos tres autores cuando se encuentran, que es la necesidad de tener una tribuna propia, ¿no? Ya que no nos van a publicar en otras partes o que los foros desde los que nos podríamos expresar no responden a nuestras preocupaciones, vamos a hacerlo nosotros mismos, ¿no? Empiezan a ampliar el círculo con otros poetas que acabarán formando parte muy importante también de la revista y del movimiento, pero también, y esto tiene todo que ver con la exposición que podéis ver en el museo en estos meses, también empiezan a juntarse con pintores. Pintores sobre todo vinculados a la Escuela de Casablanca, a la que tenéis en la expo dedicada
como mínimo una sala entera, y si no que me corrija Chema luego. Hay pintores como Mohamed Sheba, Mohamed Melehi o Farid Belhaya que van a ser fundamentales en el proyecto de Souffle, pero que, como veréis también en esa trilogía marroquí, son fundamentales en general en la historia del arte contemporáneo en Marruecos. Es de ese núcleo inicial de poetas y de pintores del que va a salir el primer número, que se publica en marzo de 1966, de la revista Souffle. Ahí se deciden varias cosas que van a permanecer como constantes. La primera es ese título, de Souffle, que significa alientos. Seguro, yo creo que Kenza también explicará más sobre esto, pero hay reflexiones preciosas dentro de la propia revista, ¿no?, sobre este título de alientos y toda la polisemia que tiene y todo lo que quiere decir de esa respiración, de esa fuerza, de ese respirar diferente que se está buscando. Se sitúa también en ese momento la imagen que va a ser icónica de la revista, que es un sol negro, que es pintado por Mohamed Melehi y que a lo largo de los distintos números de la revista se ponen fondos de diversos colores. También en una sala en la Expo podéis ver toda la colección de revistas con ese desarrollo de portadas. Lo que cuentan los autores es que, además de ser un sol negro, esa mancha que está sobre las portadas sería algo así como la marca que deja el vaho del aliento cuando respiramos en un cristal. La revista se escribe fundamentalmente en francés, pero no solo. Al principio hay varios números bilingües, hasta que más adelante se bifurquen dos proyectos. En ese momento, que será 1971, surgirá otra revista, Anfas, el título significa lo mismo, también alientos, que será íntegramente en árabe, y en ese momento Souffle pasará a ser en francés. Esto es relevante porque, como ya escuchabais en el prólogo que leía Farid, la cuestión del idioma de expresión, como os podéis imaginar, es fundamental en un momento en el que estamos hablando de independencia, estamos hablando de construcción nacional y estamos preguntándonos en qué lengua puede escribirse ese mundo nuevo, ¿no?, y si puede o no hacerse en la lengua de los viejos poderes. El primer número se presenta como una antología de poemas, uno de los que vais a escuchar en este acto, el primero, si no me equivoco, que lleva el título de Tract, algo así como panfleto, pertenece a esa revista. Por ejemplo, ese primer número, una antología de poemas, no hay textos de reflexión en un primer momento, pero eso va a empezar a cambiar a lo largo de los 22 números que va a llegar a tener la revista. Se van a publicar de manera trimestral, aunque esta periodicidad no siempre se va a respetar del todo y va a ser un poco variable, y el contenido se va a ir haciendo cada vez más diverso, se va a ir enriqueciendo con distintos tipos de texto. Van a ser fundamentales siempre los textos de creación, porque recordemos que, como os decía, lo que querían estos autores en primer lugar era tener una tribuna en la que poder publicar lo que ellos querían expresar, ¿no? Entonces, los poemas de los autores que participan van a ser uno de los contenidos centrales de la revista durante todo su recorrido. Pero también van a ir cobrando más peso progresivamente los textos de reflexión, tanto política como crítica cultural, no solo literaria. Como apuntaba también Chema en su presentación, la revista, una de las cosas que va a hacer es ir trazando un panorama de lo que está pasando en la cultura marroquí de ese tiempo, no solo en la literatura, sino también en el teatro, en las artes plásticas, incluso en el cine, aunque bastante menos. Al núcleo inicial de la revista van a ir sumándose distintos autores, decenas de autores, tanto autores marroquíes, y en esto, si repasamos los índices de los distintos números de la revista, veremos que tuvieron muy buen ojo, porque ahí están muchos de los que van a acabar siendo los autores fundamentales de la literatura marroquí del último tercio, digamos, del siglo XX, pero también autores de otros países. Escuchábamos en el prólogo esa invitación a que se les enviaran textos, ¿no? Esto ocurrió sobre todo con escritores de países no alineados y de otros países de la región árabe, y de ese modo, pues, Souffle se convirtió también en una especie de punto de encuentro para la reflexión sobre los procesos de descolonización y las construcciones que surgían de ellos en los distintos países. Aparte de la revista propiamente dicha,
el movimiento Suflo, la gente que lo conformaba, va a desarrollar actividad cultural en otros sentidos también. Uno de los proyectos fundamentales es una editorial que se llama Atlantes, y cuando subáis a ver la exposición también vais a ver que hay una vitrina central en la misma sala donde están las portadas de Suflo. Ahí hay varios libros, esos son los que publicó la editorial Atlantes. Al principio lo que hacían era como si fueran unos cuadernos que se anexaban a las suscripciones, ¿no?, para quienes recibían la revista, pero más tarde sí que se va a convertir, digamos, en una editorial por derecho propio. Aparte de eso, los integrantes de este movimiento también crean una asociación de investigación cultural que va a empezar a hacer actividades en las ciudades de Rabat y de Casablanca, conferencias, lecturas, obras de teatro, y se va a convertir en, digamos, un actor importante dentro de la vida cultural de estas ciudades. Aparte del qué hacían, es importante tener en cuenta también el cómo lo hacían. Este es un proyecto que en todo momento es militante y, por tanto, en todo momento es precario. Los autores en ningún momento cobran por este trabajo que están haciendo, es algo que hacen por activismo, por así decir, autogestionan todo, desde la producción hasta la financiación. Tienen mucho interés, además, en que la revista se pueda vender a un precio popular, en que haya suscripciones, en que llegue a todo el mundo. Así que, como os podéis imaginar, una ruina. Esto tenía, por supuesto, todo que ver con sus posicionamientos políticos. Más allá de la actividad cultural, era muy importante la vinculación de muchos de los integrantes del movimiento Suflo a diversas organizaciones políticas de izquierdas que en ese momento estaban alcanzando mucho desarrollo en Marruecos. Tenemos sobre todo la organización Hilal Amam, de la que Abdelatif Lahabi también va a ser uno de los fundadores, y la organización 23 de marzo, de la que forman parte también algunos otros de los miembros del movimiento. Esto va a ser importante porque, de alguna manera, la revista Suflo va a ir transitando hacia convertirse en algo así como un órgano de expresión de estas organizaciones que estaban en ese momento desarrollándose y haciendo actividad política. Y no solo un órgano de expresión, sino también algo así como un punto de encuentro para militantes de trayectorias diferentes y que, de alguna manera, en este espacio que estaba mediado no solo por el proyecto político, sino también por lo cultural, pues sí que van a tener una ocasión para encontrarse. Esto quizá también pueda seguir apelándonos de alguna manera, ese espacio de lo cultural como posibilidad de encuentro. En la sala dedicada a Suflo, cuando la veáis, veréis que en esas portadas que tenemos todas así en fila, hay claramente un cambio en un momento determinado. Tenemos un montón de portadas en las que tenemos ese sol negro del que os hablaba sobre distintos fondos de color, y en un momento determinado dejamos de tener eso y empezamos a tener imágenes muy icónicas de guerrilleros, de las imágenes revolucionarias que se nos pueden venir a la mente de esa época. Ese cambio estético, que se aprecia muy bien en las portadas, responde a un cambio real también en la concepción y en los contenidos de la revista. En entrevistas posteriores la había marcado como punto de inflexión dentro del desarrollo de este movimiento el año 1967. En 1967 lo que ocurre, aparte de las cuestiones domésticas y de lo que pudiera estar pasando en Marruecos, es la derrota palestina que en otoño va a marcar a todo el mundo árabe. Entonces, para Lahabi, por ejemplo, ese es el momento en el que empieza a hacerse más acuciante, ¿no?, la necesidad de ocuparse preferencialmente de lo político. A lo largo de todo el año 1968 el grupo tiene debates internos sobre qué hacer con esto, hay gente que llega, hay gente que se va, cambia un poquito la configuración, y en el año 1969 se produce efectivamente ese cambio. Es el número 15 de los 22 que va a haber. Consiste en un especial sobre Palestina, en el que hay muy poco contenido de creación literaria y empieza a tener mucho más peso el análisis político, digamos, duro, y a partir de ahí esa va a ser la línea que se siga más. El cambio de portada responde también a un cambio de portadista. Si antes teníamos a Melehi, que era uno de los pintores importantes que también veréis en la expo, ahora vamos a tener a Shabba, que es otro de estos pintores importantes. Algo súper curioso en el nuevo formato es que es cuadrado como si fuera un disco.
Intentan también con esto, y lo han explicado a posteriori, pues bueno, entrar también en eso, ¿no? Un formato más popular. Están todavía más empeñados en que es necesario llegar a mucha gente. Los temas que se van a tratar en esta llamada segunda época de Souffle van a ser algunos de esos que están como en la base de la construcción nacional de la que hablábamos y que en muchos sentidos siguen muy vigentes. Si nos acercamos hoy a la revista, pues vemos que son cosas que me temo que no hemos resuelto. Hablan del papel de los bancos, hablan del papel de la cooperación, de la prensa, de la educación. Aparece incluso en algunos de estos números de la segunda época el asunto del Sáhara, que fue uno de los temas tanto de debate interno en el movimiento Souffle como de los que acabarían siendo decisivos para que las autoridades llevaran al cierre, ¿no?, de la revista y a la represión de quienes la habían formado. Es también en esta misma época, en el año 71, cuando aparece ANFAS, la versión en árabe de la revista, y hablando de esto mismo, de los temas problemáticos, por ejemplo, en ANFAS llega a publicarse, poco antes de que cierren las revistas, un artículo, en aquel momento anónimo, pero que después revelaron los organizadores de la revista que había sido así, un artículo cuyo autor era Al-Wali, que fue pocos años después el primer secretario general del Frente Polisario, para que os hagáis idea de hasta qué punto había debates que sí se estaban teniendo y que tuvieron que ver con lo que pasaría después. Entre quienes estudian esta revista suele haber bastante fijación, solemos pasarnos mucho rato pensando en si son dos revistas, una la poética y otra la política, en si hubo una quiebra, en qué pasó ahí. Evidentemente hay una diferencia entre las dos etapas y hay un cambio y hay un giro, pero a mí una de las cosas que me parece más interesante es precisamente la continuidad, el hecho de que en las dos etapas lo que el movimiento Souffle intenta es precisamente hacer una bisagra entre lo político y lo poético. Ni cuando estaban centrándose en hacer textos de creación literaria, la política estaba ausente, ni el cuidado del lenguaje y la preocupación por cómo encontrar una voz poética que pudiera contar mejor ese mundo nuevo desaparece tampoco. Esto creo que lo vais a ver también con bastante claridad en los poemas que se van a leer enseguida. Y os invito, por ejemplo, a pensar que el último que se leerá, Les Anges Electroniques, los monos electrónicos, de Lavi, por ejemplo, ese forma parte de la revista número 16-17, es decir, cuando ya se había dado el cambio de paradigma, por así decir, dentro de la revista, ¿no? Entonces, eso, podemos ver que los dos componentes siempre están entrelazados y que eso es lo interesante también. En todo caso, la deriva más política de la revista va a ser, parece bastante claro, una de las razones que precipiten su final y que nos lleven ya hasta aquella escena inicial de la historia que os contaba. Cuando la situación se va complicando y crecen en Marruecos tanto la contestación social, la tensión, porque en el año 71 y 72 hay sendos atentados contra el rey que empiezan a complicarlo también todo más, y en paralelo a todo esto va creciendo también la represión, les va a llegar también a las casas y a las vidas de los integrantes de Souffle. En el año 1972 varios de ellos son detenidos, una decena, y en general prácticamente todos los que además formaban parte de organizaciones políticas. En varias semanas llegan a ser una decena de detenidos y todos los demás integrantes que no acaban en prisiones porque se exilian. Se quedan dos números de la revista en el tintero, uno iba sobre la guerra de Vietnam, otro sobre la necesidad de una reforma agraria, y los autores ya pasan a estar en prisión. El juicio va a tardar más de un año, por eso llegamos hasta 1973, el 30 de julio concretamente, en esa escena del flashback del principio. Es un juicio masivo en el que se procesa una cincuentena de personas y la revista, como os contaba, va a servir como prueba inculpatoria en los casos en los que no había, digamos, ninguna otra cosa que alegar para poder encausar a esas personas que estaban ahí. Casi ninguno de los procesados es absuelto, la mayoría tiene penas de cárcel que van desde unos pocos años hasta cadena perpetua en algunos casos. La Avi, por ejemplo, fue condenado a 10 años, de los que cumplió 8.
En el tiempo de prisión, estos autores, sin embargo, no dejaron su actividad intelectual. Muchos escribieron libros que serían publicados incluso en Francia antes de que llegaran a salir de la cárcel. Empiezan a salir en los años 80, seguirán estando en su mayoría activos dentro del panorama literario, cultural y artístico, también político, de Marruecos, pero ya no van a existir como grupo o como movimiento. Esa experiencia Souffle como tal se va a terminar con las condenas. Hay, sin embargo, un par de codas en esta historia, un par de bonus tracks. El primero es que algunos de los autores que se exilian sí que intentan desde París darle continuidad a la revista. Salen unas nuevas series que no duran mucho, pero que sirven, por ejemplo, para acoger la crónica del juicio de sus compañeros. Y, por otro lado, los familiares de quienes estaban en prisión, sobre todo las mujeres que no habían tenido una presencia quizá tan marcada como autoras, sí van a pasar ahora a tomar la voz y a tomar el espacio público y van a crear, digamos, colectivos que estarán de alguna manera en el germen de lo que luego serán los movimientos de derechos humanos en Marruecos. Pero de esto seguro que va a hablar Kenza mucho más. Yo cierro ya, porque será ella quien os hable de por qué Souffle sigue siendo importante hoy y de cuál es el legado que nos dejó. Pero voy a hacer solo una pequeña nota al pie de una de las cosas que yo creo que podemos tener en mente cuando escuchamos estos poemas y esta historia y este legado. Uno de los puntos fundamentales, a mí me parece comprender que esta no es una historia exótica que suceda en un lugar con el que no tenemos nada que ver. Es una historia que sucede en un país con el que nos une un continuo ir y venir de historias, uno de cuyos últimos episodios es precisamente también colonial en el caso de España. España, y de esto hablábamos con Farid hace un momento antes de empezar, no ha hecho el proceso de revisión de memoria colonial que sí han hecho, aunque haya sido porque no les ha quedado otro remedio, otros países como Francia. Y creo que en experiencias como esta podemos encontrar ejemplos de qué es lo que ocurre cuando sí se hace, de qué pensamiento tan fértil y cuántas posibilidades de construcción se abren a través de ese tipo de revisiones críticas, por así decir. Aparte de eso, yo solo quiero apuntar que los problemas de los que habla Souffle no están en el pasado, y esto yo no sé si es una buena o una mala noticia. Los temas que trató atraviesan el siglo y llegan hasta nuestros días y siguen vivos. Siguen vivos porque nos habla de un tiempo de desencanto, de un tiempo de encrucijada, de un tiempo de repensarse. Nos habla de la construcción de identidades complejas frente al corsé de ideas recibidas. Nos habla del relato nacional como una necesidad abierta. Nos habla de la relación con la lengua como una preocupación colectiva, pero también íntima. Nos habla de la necesidad de repensar el pasado. Nos habla de Palestina, nos habla del Sáhara, nos habla de la salvaguarda de lo vivo frente al folclore. Nos habla de la necesidad de generar espacios desde los que tomar la palabra y la acción sin pedir permiso. Nos habla de la recuperación de una memoria peligrosa, de una genealogía de los márgenes. Nos habla, en fin, de la capacidad de pensar y de nombrar un sistema de sentido que no sea el que nos ha venido dado. Todo esto siguen siendo tareas pendientes, por eso muchas gracias, Souffle, seguimos en ello. Muchas gracias a todas y a todos por escuchar y ahora dejamos paso a un poco de poesía. Souffle, numéro 1, premier trimestre 1966, Mohamed Khaireddine. Tract. L'œil fini d'un astère nocturne, le mot frileux du monticule lacère l'amorce crénée des boules d'abeilles. Rêve, entre les incisives du quartz, vol fripé trop loin dans les branches de mes genoux, du haut d'une nausée, au blanc d'une querelle, quelle trondite ou quelle fable,
Homme forêt fébrile, fumez la paix par les matins examéteux du ciel. Du nom d'une vague, au nom d'un rhizome, ici, le crime achève le vent lorsque l'absence nous baigne dans le lait des stégomies. Ici, la bête, sexe velu des rares astres qui noient mes tempes, qu'est noire ta moelle gâtée des mains nubiles, corps ébréchés, pourquoi ressac? Ton sperme écrit. Sous l'arbre vide, jeté sur ton corps étiolé, comme une ville inattendue dont on répète chaque vitre jusqu'à l'île la plus étrange, corps tué par le rythme fugitif du poème. Oh, plus loin, la signalisation de ma lave claire, les commotions en bas des pistes de ma gauche, les muséums comme des taches d'encre violette. C'est dedans, enténébré et pourtant lumineusement reconnu, où s'affairent des monstres sous l'ordre d'un séraste, que se massacre un peuple souffreteux, entre les trompes d'un jeu royal. L'amour n'est plus tolérable, ô bouillie la mort, niché, gazouillant comme au début des roses et des couronnes des ruisseaux creusant le choc salaire, terre promulguée, vigne et pommes de gorge en sein suivant. La respiration sourde où le songe s'accroisse, jupe de lumière, et moi, soudain épris d'une arme de silice qu'un ancêtre a mis des siècles à faire briller. J'intercepte les éclatements devant tes peurs d'orifices inoubliés, ô matrice divulguée que naïsse la chair. Non plus charonne furetant autour des roches, et des ruches non plus pardon ni bissegal. Vivre ce souffle qui fend nos doigts saccageurs. Je t'écoulerai du pied et de la tête, mais caverne, ossiesme de carne et de caverne, ruisseler sa voix revolver dans le nimbus de nos sinistres dont nulle planète ne sait le nom. Il sortit le verbe l'ayant endommagé de salive maligne. Le diable posait ses nasses et soldait la peau du peuple savamment cousu par le prophète. Il se gargarisa de nos sangs trop frais pour une guerre fratricide. Le mulet de l'aube ancienne fut scellé, Caïna. Hissant ta prunelle comme un drapeau couleuvre grise, bidonville steppe de globules, d'affiches portant le prix de nos têtes dérapées, vieux policier qui décèle chaque énigme, chaque trace. Bila, mille audaces sans recul, fusil et ventre torture, quand finit l'œil d'un astère nocturne dans les involucres du printemps tuberculeux, quand le danger trépide sur les faces, ce drapeau est à refaire, à l'instar du sort de Sébou, et du sou parfumant la plaine des étoiles englouties. Vieux policier qui décèle chaque énigme, chaque trace. J'avance dans la mauvaise tournure du temps, mais je troque, tant pis, je troque mes rages contre la belle bouche bée sur le trottoir de l'émeute. Souffle, número 5, primer trimestre de 1967, E.M. Nishapuri, Manapula, traducido por Laura Casellas. Para que desconfiéis aún más de nuestros orígenes, os proponemos cuerpos para las fábricas salvación de la humanidad, sin abluciones, cuerpos tranquilos sobre la arena de las oficinas de empleo, cuerpos curtidos, la historia tuberculosa, nosotros, los perros, los pérfidos, nosotros, los del cerebro paleolítico, los ojos bizcos, el hígado termonuclear,
cuerpos con tablillas de madera en las que está escrito que el subdesarrollo es nuestra enfermedad congénita. Luego Señor, luego Señora, luego gracias. Sin olvidar nuestra interminable procesión de dientes amarillos y los efluvios, nuestra sangre en mitad árbol, cuerpos alimentados de saltamontes y de pis de camella. No somos ni siquiera epilépticos en las cavernas de vuestro Platón, ni en los cuentos de Scheherazade, no en vuestras estadísticas sobre la cultura de los pueblos, las enfermedades curables con un bocado de ruinecilla, no en vuestros balances, vuestros informes frenéticos sobre las grandes e inhumanas certezas, ni las medallas, ni las ciudades de jade contra nuestras represiones, nuestros estigmas purulentos, nuestras matrices ladrando al viento. No en vuestros tratados sobre la biología del hombre petrificado, por más que tengamos nuestras guerras fratricidas y que soñemos con planetas, con callejas, con arquerías, con soles en el centro de la Tierra. Conocemos la alienación mental y hablamos de civilizaciones reventadas, desvalijadas. Y que os concedamos, al pie de las murallas y murallas de heroína, los tétanos. Las guerras de estómago y de chacal, para satisfacer vuestro espíritu calculado sobre los archivos de Roma y de Vietnam. Vuestras gafas de peregrinos necrófagos sobre las murallas de Marrakech. Nuestros rumores de multitud de mente, devoradora de caravanas. Nuestras chabolas sol tras sol y jeans con cerillas. Los espantajos de nuestras fraternidades, con naranjas de los fusiles de Siva. Yo, señora, resuelvo, no robo, yo, señor, feliz año, que tenga salud. Mujeres pequeñitas con estrellitas verdes en la frente, toda la leyenda perniciosa de nuestros diafragmas, todo el tormento de la sangre en un vértigo de falsas mezquitas y de revueltas, nuestros cuerpos emperifollados, de tornados, para conjurar vuestros cuerpos pedazo, hibernación de una pequeña neurosis de arena, nosotros mismos, sin casbas ni idiomas, no demencia mediterránea, no memorizar, reenraizar la memoria, esa gruta, esa letrina, esa muerte correteando las callejas, pies y brazos tatuados, chicle, cepillos de dientes, con montones de fábricas de fosfatos, montones de libros, montones de reyes. Y eso no acaba de convertirse en montones de guaridas artificiales para beber un té magníficamente merecido, ramitas, sésamo y a tu salud, multitud. Abigarrada, que cambias de rumbo pero no de lanza y que cambiarás a lo largo de todas tus ratoneras, viejo asesino incondicional que nos habrías dado por un revólver, todo un paraíso de caprichos, apilado sobre nuestra cerviz, pero entonces montones de medinas llenas de amapolas, hasta hacer de nuestras osamentas vestigios de ciudades incomparables. El pájaro y los ladrones de pájaros. Bárbaro. El pájaro como nuestras peregrinaciones de un árbol a otro, hasta el árbol de la violencia que nos pasa por el cuerpo. Y vuestras ubres, señoras, de sangre, vuestras ubres no nos gusta. La ciudad que ríe bajo la manga, la ciudad sanguijuela, ni tampoco sus eras de nomadismos y los apodos del sol. Ese jodido sol, que no para de dar vueltas y que perseguiremos a pedradas, nosotros, de timbales sobre nidos de serpientes para confraternizar con la sangre, recobrar la memoria en un orgasmo de lunas, como esos camellos tranquilos que nos lanzan su baño de sangre al pecho. Sangra, camello, de tu cuello delirante. Queremos jarras de sangre que espuma, coágulos grandes como puños, realizar. Viajes llamando al desierto, vuelto, veneno. Sigue sangrando camello. Sangra,
ciudades para las rosas, mientras que las rosas tienen crepúsculos de edades. Nosotros queremos en esa sangre el ojo, la espada, en esa sangre amasar la nuca del viento, violentar senos y perseguir a la multitud hasta tu arteria rebanada. Sangra camello, sigue, sigue. Todavía os concederemos las conspiraciones en las narices de nuestro sexo para completar vuestro catálogo de supersticiones. Manos cortadas, desarticuladas, calles cabeza cortada donde estrechamos a todas las humanidades posibles contra nuestros pechos terroristas, calles llenas de gritos de becerros, flagelados de escrituras. Marroquí, es muy bello su español, es un español, nos decía el otro día, el estrecheco, ¿no? Del estrecho, él es de... Ajá, es el... Bueno, pues esos mestizajes, ¿no? Que también habitan el encuentro con el otro. Pasamos ya directamente a dar la bienvenida a Kenza Sefriwi. Ella está en Casablanca y nos va a hacer esta también conferencia de 30 minutos aproximadamente. Justo después de Kenza se va a sumar Laura para el turno de preguntas. Y Kenza pues, es editora, periodista cultural, crítica literaria. Es una de las agentes culturales más activas en Casablanca, con una producción prolífica, libros sobre la propia ciudad y la escena cultural, y es una de las primeras especialistas en sufles, revista pues, a la que dedicó su tesis y también la publicación monográfica editada en el año 2012, que ya llevaba como título La esperanza de una revolución cultural en Marruecos. Muchas gracias, Kenza, y cuando quieras, adelante. Bonjour à tous, merci de votre accueil. J'enrage d'être à Casablanca et j'aurais tellement aimé être avec vous à Madrid, mais bon, nous avons quand même la chance d'être ensemble par une technologie qui j'espère fera pas trop de Bueno, pero podemos estar juntos con esta tecnología. Gracias a Laura por tu presentación y tu valentía por haber traducido esas poesías tan difíciles, así que enhorabuena. También un recuerdo a Latif, que nos ha hablado desde París y nos hubiera gustado tanto haber ido a encontrarnos, ¿no? Sobre este episodio tan central en su vida, quiero expresar mi agradecimiento y un homenaje a esta programación que habéis consagrado en vuestra programación sobre Sufle, que es una referencia para los modernistas y los progresistas de Marruecos y de la región. Y oyendo la lectura del prólogo, podemos ver la actualidad de ese texto, su fuerza, su justicia. ¿Por qué Sufle sigue siendo importante hoy? Es por la calidad de sus propuestas artísticas. Sigue siendo una referencia como movimiento cultural e intelectual. No es una revista pionera, las ha habido antes, pero es el movimiento colectivo más fuerte, que ha sido un laboratorio de escritura, que ha permitido el nacimiento de personas que luego se convirtieron en los grandes nombres de la literatura marroquí, ¿no? Lavi, Mustafa Nisaburi, ¿no? Y otras gentes también de la misma generación, Mohamed Louakira, Ahmed Bouanani, Tahar Banjeloun, y para los que escriben en árabe, Mohamed Berrada, Satsaf, por citar unos cuantos. Para mí, 100 autores que la revista consiguió reunir
en menos de 6 años y no existía Internet, ¿no? Personas de toda la región, no solo de Marruecos. Soufflé ha sido un laboratorio de escritura y ha contribuido a dar cartas de nobleza a Marruecos y el Magreb, ¿no? Había habido experiencias en Oriente Medio, pero no en Marruecos, que se produce con Soufflé. Y han conseguido proponer una escritura completamente liberada de las carcasas formales, ¿no? Tienen como modelo Aimé Césaire, Frantz Fanon, escritores que han propuesto una escritura que fuera una experiencia orgánica, una experiencia sísmica, que habla de dinamita, de algo explosivo, ¿no? La escritura debía ser capaz de liberar una autenticidad que había sido hostigada y rechazada por la historia, ¿no? En una sociedad con sus arcaísmos. Han tenido que romper con la literatura de sus predecesores y de los pioneros de la escritura en francés. Hay que citar a algunos de ellos, una escritura en la que se contaban como marroquíes colonizados y que presentaban cuadernos de quejas a los colonizadores y ellos rompen con ese tipo de actitud. Son textos que son fuertes, inolvidables y que en el plano literario presentan un momento colectivo de enorme intensidad. Hay también escritores muy buenos, pero como experiencia colectiva, Soufflé sigue siendo, no tiene iguales en Marruecos. Y como ha dicho Laura, es también una experiencia transdisciplinaria en la que entra el cine, el teatro. La música no, porque quizá en esa época la música era un arte muy oficial y que se hacía, digamos, con mecenas y con mecenazgo de personas poderosas, ¿no? Ligadas a la monarquía. Sí que ellos tenían una cierta distancia, pero federaron artistas de todas las disciplinas que compartían su gusto de la experimentación y juntos han llevado adelante una reflexión transversal sobre problemáticas comunes. Por ejemplo, el elitismo de los circuitos culturales, ¿no? Que los artistas que se exponían en galerías de artes, que exponían pues pintura orientalista, autodidacta. Los cineclub, por ejemplo, eran demasiado elitistas y no tenían un debate suficiente con un público más amplio. Esa ha sido una reflexión importante en la revista, ¿no? Que afectó a diferentes públicos, plantearse cómo llega nuestra creación ante distintos tipos de público. También una reflexión sobre el papel de los institutos o instituciones culturales. Después de la independencia de Marruecos, consideraban que había riesgos de aculturación si no había una política cultural nacional y que las instituciones culturales extranjeras ocupaban el lugar vacío y como forma de propagación de una especie de neocolonialismo. Ellos lamentan también la ausencia de visión de una política cultural duradera por parte del Ministerio de Cultura del Marruecos independiente. También la cuestión del arte en la calle les ha preocupado mucho e incluso
presentaron su creación en Marrakech en 1969, esa exposición en Marrakech. Jasma no era entonces la plaza turística que es hoy, sino que era un lugar de paso. La gente iba y venía y ellos pusieron la exposición detrás y se quedaban allí para discutir con la gente. De la misma manera, para los escritores, como no había editoriales marroquíes, asumaron un papel editorial creando, como decía Laura, las ediciones Atlante para publicar sus propios textos en un principio. Es una dinámica de escritura que se llamaba el poema kilométrico, poemas muy largos, una revista hecha de manera muy artesanal, pero decidieron hacer una editorial para hacer eso, ¿no? Siguiendo el estilo de la revista, y eso duró hasta los años 80, ¿no? Y se forma una sociedad comercial en Marruecos. Hasta entonces, las propias revistas asumían el papel editorial. Así que son pioneros. Por eso yo hice mi tesis sobre esta revista, por su libertad, su humor, ese ideal de libre expresión. Y hoy no hay ninguna revista de este tipo, ¿no? Y de esa amplitud, ¿no? Más allá del campo reservado a la expresión literaria o a las propuestas artísticas, Souffle fue un modelo para la prensa independiente que existió brevemente en Marruecos en los años 70 hasta principios de los años 2000, y se convirtió en una referencia para revistas como Telquel, como otros periódicos, por su libertad de tono, su valentía, y otra vez marcó el ritmo, ¿no? De nuevo. Esto muestra la libertad que se tomaron, ¿no? La segunda razón que quería compartir con vosotros, han asumido Souffle. El punto de vista de la cultura es la matriz de un proyecto de sociedad, así que por eso es un proyecto cultural para publicar sus propios poemas, pero esa carga subversiva que tenían desde el principio les llevó a expresarse en el campo político, porque antes no se distinguía entre cultura política, ¿no? A diferencia de hoy. Pero en todo caso, no les interesaba las corrientes estetizantes, el arte por el arte. Tenían de veras una visión muy comprometida del arte, con la idea de que el arte podía configurar la sociedad. Así que uno de los argumentos que es una constante en los diferentes números de la revista es que la cultura es un instrumento de descolonización porque es el zócalo de un proyecto de sociedad y la matriz de un imaginario colectivo. Después de la independencia, en los años 70, ¿no? Pues, con libros como Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon, se interesan por esa reflexión sobre la cultura en un proyecto de descolonización y la constitución de una nación moderna por construir. ¿Por qué? Porque la cultura es el rasgo de unión entre los ciudadanos de un país que acaba de ser independiente, es la matriz de un proyecto de sociedad, es también, por ese motivo, Souffle se interesó mucho
por todo el corpus de la cultura popular, porque estaban en una sociedad muy marcada por el analfabetismo y, por otro lado, por de formas de expresión artística que pues estaban en manos de la burguesía que ocupaba el lugar del antiguo colonizador, y por eso fueron a buscar en todo el repertorio popular para consolidar un repertorio mucho más amplio que las formas elitistas, ¿no? Muchas personas que entrevisté en ese momento decían: mis padres eran analfabetos, pero no incultos. Se trataba de recoger todo ese saber que no necesariamente estaba valorizado, con la idea de que allí había un repertorio de una autenticidad creativa. Tenían la idea de superar el traumatismo colonial y volver de inmediato a la cultura popular como algo que conserva algo profundamente vinculado a la cultura marroquina. También tenían la idea de que la cultura debía dirigirse a todo el mundo, no solo a una élite. Por eso dieron importancia a la poesía oral. Y como leerá Tatiana más tarde, tenían la idea de reanudar el lazo con la vitalidad de la poesía popular, porque esta tiene un impulso de vitalidad que no existía, a su modo de ver, en las formas más académicas y esclerotizadas. Hay una reflexión de fondo en Souffle también sobre el papel de los intelectuales, sobre la conciencia popular, y toda una reflexión sobre la traducción. Ellos piensan que están en una época en que han sido formados en francés, escriben en francés, pero hay que traducir lo que hacemos, porque lo que hacemos alimenta la cultura marroquí y debe llegar a conocimiento de personas que no tienen acceso a esa lengua francesa. El francés sigue siendo hoy, y más entonces, muy presente, pero como lengua de casta, y en la jerarquía de lenguas sigue ocupando un papel discutible, porque es utilizada para excluir, y esto lleva a muchas personas a dirigirse al uso del inglés. Volviendo a la reflexión de Souffle sobre el papel de los intelectuales, la idea que tenían era que había que traducir al árabe, pero también explicar una creación que tenía la conciencia de ser elitista, ¿no? Y por eso quieren presentar, traducir, contar por qué escriben así, porque se pinta así, y como intelectuales quieren ser anunciadores de la revolución, la idea de la cultura que está presente. Tiene una imagen dinámica de la cultura orientada a la acción. No es un decorado, es una manera de ser. Así que Souffle es un proyecto de oposición al proyecto oficial, con 3 objetivos, ¿no? Es moderno porque es una revista que pensaban que era necesario terminar con una serie de arcaísmos en una época en la que el poder se apoyaba en las capas más arcaicas de la sociedad para tutelarla y controlarla. Es un proyecto honesto porque hizo una revista que estaba atenta a todas las
dimensiones de la cultura marroquí y se ha negado a ocultar los patrimonios amazighi y judío, porque en ese momento la cultura oficial solo hablaba de lo árabe y el Islam, y por lo tanto la cultura clásica excluía completamente a otras ramas. Y Soufflé ha sido pionera en ese momento mediante investigaciones sobre la cultura popular, las danzas y los cantos amazigh, también el patrimonio judío, en una época donde la cuestión palestina se planteó y Marruecos perdió su comunidad judía, que emigró a Israel, a Francia, a Estados Unidos, a Canadá, y tenían un sentimiento de empobrecimiento de la cultura marroquí por la salida de esas comunidades. También abierta sobre el mundo, porque Soufflé reanudaba los lazos con las raíces populares de la cultura marroquí. Esto no se inscribe en una idealización, ¿no?, de una edad de oro precolonial, y mucho menos en un acto de nacionalismo estrecho, sino porque había al mismo tiempo una voluntad de anclarse, pero también de redescubrimiento de todas las formas dinámicas que se podían presentar y compartir en un ámbito universal. Y Soufflé se hizo eco de los valores compartidos con culturas cercanas como el Magreb, Túnez, Palestina, Argelia, pero también el tercer mundo. Se hizo eco de las resistencias al imperialismo, de la cultura occidental, que se convirtió en un símbolo, ¿no?, del imperialismo. Rabat era la sede en aquel momento de muchos movimientos de liberación panafricanos, también revistas del tercer mundo y de América Latina, y había un diálogo internacional que estaba que se establecía antes de Internet y los medios de comunicación más modernos. La tercera razón por la que os invito a leer y estudiar Soufflé podéis acceder a través de la Biblioteca Nacional de Marruecos, pero también a través de las universidades estadounidenses, gracias a Thomas Spurrier, George. Gracias a ellos hice mi tesis y pusieron a mi disposición los números de la revista desde los años 80 a principios de los años 2000. Hoy esto es accesible gracias a su trabajo. Aquí tenemos una reflexión no solo sobre el contenido cultural, sino también sobre la estructura en sí. La revista ha sido un proyecto, un modelo de política cultural con artículos de opinión que criticaban las estructuras de producción y difusión y formación, que hablaban de teatro, de problemas del cine, de problemas de las galerías de arte plástico, de crítica literaria, etcétera. Pero al mismo tiempo hicieron propuestas concretas gracias a sus propias propuestas, otros grupos, la creación de la editorial. Se ha creado así un vínculo con los artistas, la sociedad civil y los primeros partidos políticos de oposición. Había una acción en la ciudad a pesar de un contexto sumamente represivo. Así que Soufflé tenía una visión y su acción no fue solamente se manifestó mediante actos aislados,
se distinguía a sí mismo de lo que se ha presentado en los años 2000 como política cultural, los festivales, ponerse a hacer festivales, y así se considera que se ha hecho algo, pero no hay suficientes salas de cine, de teatro a disposición de las asociaciones que podrían formar a las personas y asegurar la continuidad de esa formación. Souffle lo que hizo, y fue excepcional para la época, hizo ese tipo de política cultural. También encontró las palabras para que su proyecto expresara todo ese imaginario colectivo, y tenía un tono específico que era el tono del manifiesto, ¿no? Y además una revista que era un movilizador, desprendía energía que llevaba y que constituyó el rasgo de unión entre los proyectos artísticos y políticos. Así que cuando resumo esta historia en mi tesis y en mi libro, pensé en términos de revolución cultural, porque ahora un verdadero proyecto en ruptura, y que puso también, hizo hincapié sobre cuestiones que siguen siendo actuales hoy. Quería saludar el valor de los animadores de la revista, y sobre todo Latif, Abraham Serfati, Amin, todas estas personas militantes que sufrieron una terrible represión y violencia, con años de tortura, de prisión, de exilio, por su compromiso, pero también el hecho de que no han sido quebrados a pesar de la violencia, de la represión. Siguieron adelante con su proyecto y lo convirtieron en el proyecto humanista y más claro, más duradero en la historia del Marruecos post-independencia. Hay un proyecto que ha estado atravesado por el respeto del ser humano, de la persona, de sus derechos como humanos y trabajadores, la cuestión de derechos sindicales, las cuestiones de derechos humanos. Fueron muy vanguardistas en ese momento con la producción artística, contribuyeron a la formación de una verdadera cultura de izquierda que no era de partido, sino anclada sobre los valores, y han sido tal vez, han nutrido la sociedad civil, porque muchos de los militantes que luego se han convertido el alma de la sociedad civil, ¿no? Compartieron la experiencia de la revista Souffle, algo menos brillante sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Eso es un rasgo generacional. También sobre la cuestión de la laicidad, que estaba implícita, pero que no se formuló de una manera explícita. Se hablan de derechos políticos, culturales, de derechos a la educación, de derecho al respeto de la lengua, derecho a la justicia social. Están todas las reivindicaciones que llevan a los jóvenes hoy en día a la cárcel con la misma violencia. Desafortunadamente ya era así, sigue siendo así, sigue siendo una referencia para los movimientos que se reivindican desde los mismos valores. Contribuyeron a desafiar a la autoridad y era como un pensamiento de la ilustración. Estaría bien hacerse con ella otra vez, con esta historia. Es una historia que tuvo prolongaciones, ¿no? Con el periódico semanal, donde yo me formé como periodista, por ejemplo, y los estados generales de la cultura promocionados por la Asociación Raíces también reivindicaron los mismos valores, el mismo espíritu, el defender desde la cultura un proyecto de desarrollo humano y social.
Y hay numerosas formas de reivindicar la acción colectiva y que vivieron más o menos esta misma represión brutal. Y quería concluir con una cita de Ahmed Bouanani, un cineasta. Hemos construido en la arena, el viento se llevó la arena. Construimos en la roca y el relámpago rompió la roca. Así que hay que pensar en una construcción sobre el hombre. Entonces, bueno, no se rompió, no se quebró. Esta experiencia fue interrumpida. Cuando publiqué mi libro, me preguntaron si los intelectuales de hoy si se sustituyeron a Soufle. Este impulso fue tomando otras formas, como músicas urbanas, artes visuales, cine. Los youtubers expresan una palabra libre que ya no existe en la prensa clásica. Los podcasts también son un espacio de libertad y me alegro sabiendo que mi trabajo permitió celebrar esta experiencia. No quiero que se recupere, porque, aunque quizás sea inherente a ello, pero bueno, quiero felicitar la valentía y la honestidad de Abdelatif Labi, que sigue defendiendo los derechos, las convicciones que siempre defendió al lado de sus conciudadanos, y les invito a apreciar su palabra, su voz libre y justa, sin concesión, en este poema que os va a leer Tatiana, Los monos electrónicas. Gracias por su atención. Souffle numéro 16-17, 4e trimestre, 1969, janvier-février 1970. Abdelatif Labi. Les singes électroniques. Elélé, Wali Wali, saluons l'Afrique cobaye, sortant toute blanche, rincée, lessivée, décrassée, désensauvagée du laboratoire occidental. Merci, Papa Schweitzer. Merci, Croix-Rouge, FAO. Merci pour nos négrillons, petits ratons en beriberi de famine notoire. Merci, braves ménagères, enfants de Jésus, blondinés prêtres, pour vos larmes humanistes et l'affolement du pouls. Merci, Aga Khan, Yul Brunner, comtesse marquise, pour vos soirées de gala, déplacements fiévreux et mains tendues. Merci, ONU, UNESCO, CE, CIA, Commonwealth Bank, Mondial BIT, pour vos largesses, prêts à gages, usure paternelle, excellent, excédent friperie, whisky, béquille, fausse blonde, corps assistant, corps de paix. Assistez l'Afrique, assistez des lions abandonnés par les chacals, assistez nos peuples dans des geôles pimpantes de l'Afrique qui s'édifient. Elélé, Wali Wali, saluons l'Afrique rescapée du déluge. Je te remercie, Europe, de m'avoir unie sous la bannière de tes langues rationnelles et universelles, de m'avoir douée de logique et de technique, de m'avoir fait réfléchir en monnaie sonnante et trébuchante, de m'avoir exploité mon or noir et mes diamants. Ma force motrice et intuitive fait surgir de ma ténèbre païenne barrage, usine, de savon montage, de voitures Coca-Cola, bière, Tide, Nescafé. Je te remercie de m'avoir reconnu,
le sexe démesuré, verge atomique d'orgasme en lubricité chair de poule, de m'avoir doué de rythme inégalable, d'atonomie physiologique, flexible, roseau qui plie mais ne pense pas d'avoir, fait de ma carcasse un trapèze extensible, de m'avoir libéré des sorciers pris du sang, endogamie, polygamie, polyandramie, sacrifice, sanglant, maladie morale et physique du sommeil. Merci de m'avoir offert les barricades de tes universités, maisons d'édition, hôtels et bordels, toi mon doux refuge, ma planche mortuaire de salut. Elelele Wali, pour toi, ma mamelle maternelle de liberté, démocratie, frappée à tes édifices frontons, merci de m'avoir appris l'homme et les majuscules, mes tares et mes vertus. Merci de m'avoir jeté mes vérités en face, que je suis mal partie, que scientifiquement sous-développée, insuffisamment analysée, que tribalisme, atavisme, infirmité chronique, milieu naturel hostile, inadapté, le lièvre et la tortue. Merci de m'avoir crevé les yeux de tes lumières totalitaires, slogan à même le nerf optique, les viscères, l'œsophage. Et j'en ai avalé, gobé, ruminé de tes références, poteaux indicateurs, signes, équations, bouées de sauvetage. Et je m'en suis farcie de tes codes, rutilants de promesses. Singe électronique, l'Afrique. La jungle où tu as taillé tes lois. Elele, Wali Wali, saluons l'Afrique aristotélicienne. Merci, Papa Sangor, tonton négrituculteur. Merci de m'avoir présenté, exposé, déshabillé, stripteasé dans mes grandeurs nature, ma mémoire collective, mon inconscient cauchemar, ma morale sagesse, de m'avoir différencié et offert plateau de plomb devant le monde des essences et des existences, de m'avoir sorti de mes grottes pernicieuses. Merci aux UA, Occam, Ligue arabe, Grand Maghreb. Merci pour nos tribus, nos arboriculteurs, nomades, vampires, hommes léopards, hommes tigres, femmes panthères, promis citoyens de terre avec drapeau, hymne, constitution, parti unique, démocratie au choix, fédération, socialisme spécifique. Merci de m'avoir octroyé l'urne, le Parlement, l'université à mi-temps, les caravanes cinématographiques, les bibliothèques où j'apprends l'histoire et ses colosses, où je lis en belles traductions mes contes, mes devinettes et charades, ma poésie orale, où je découvre avec la distance objective et les médiatisations nécessaires mes griots, mes idiazèmes, mes acrobates et mes jongleurs, mes artistes anonymes, les héros de mes empires décheux, ma statuaire futuriste qui fit éjaculer Picasso d'émerveillement, mes arabesques, Vasarely et Mondrian, mes architectures pharaoniques, aztèques, mes instruments de musique, mes berceuses et mes romances qu'utiliseront certainement un jour ou l'autre les Beatles, ma médecine végétale, les recettes des vieilles femmes de mes harems. Serais-je l'ancêtre de l'homme, le berceau du monde, la pierre de touche de la Genèse, la dépositaire d'Atlantide? Les fouilles continuent. Elele Wali Wali, saluons l'Afrique qui s'amuse, armée jusqu'aux dents. Y a bon électricité, avion, télévision, lingots en Suisse, nightclub, valise diplomatique, y a bon Django Ringo, James Bond, Copland, Hitchcock. Y a bon le monde, Paris Match, Canard enchaîné, Détective, Planète, Playboy. Y a bon Molière, Shakespeare, Montesquieu, Calderon, Mallarmé, Sartre, Mananga et le Victor Hugo de l'Afrique, Amidala et le Baudelaire arabe. Ce livre
obtiendrait un prix dans n'importe quel pays occidental. Yabon Saint-Germain-les-Cailles, le vagin en effigie, Yabon Pigalle, déversoir numéro 1 de la production de sperme africain. Traduisez pour Londres, Bruxelles, Madrid, Lisbonne, Amsterdam, New York, Yabon l'exil. J'y suis errant, j'écris livres, scandales, fera prendront peur politiciens du pays contestataire. Elele, Wali, Wali, Yabon Occident, déchire, vieux autant de rire, banania que tu veux. L'Européen, masochiste, homosexuel, t'enverra la caresse, la tape sur l'épaule, le clin d'œil, la lèche de la lèvre et te dira « Vas-y mon petit, je suis de tout sexe avec toi. » Violence, épices, soleil, tam-tam, tam-balafon, arachnide, rébecque, sitar, coléoptère, crotal, tam-tam, tam-alt, et l'intellectuel progressiste s'exclamera au dialogue, à la relève, à la responsabilité. Enfin, se frappera la poitrine d'auto-accusation et de fraternité dans la douleur l'espace d'une préface, d'un livre, d'une pétition bonne conscience. Et le spécialiste t'abordera comme un papillon rare de la Rhodésie, comme un fossile en un seul exemplaire. Il retrouvera les pattes de son pantalon, découvrant un autre sujet de thèse, de quoi remplir une vie, et l'éditeur qui ne cherche qu'à aider la bonne cause, qui défend ses intérêts et les tiens, t'ouvrira les vannes des kiosques, vitrines, colonnes pour une décoration d'assimilation et de mérite qui sera largement répercutée à travers les haut-parleurs et petits écrans du continent. Il nous engueule. Il n'est pas d'accord sur tout, mais il fera affluer les touristes. Elele, Wali, Wali, saluons l'Afrique des maîtres du sang. Y a bon le pouvoir, mon caporal, mon lieutenant, mon colonel, mon général. Vous êtes les authentiques descendants des empereurs magnanimes et féroces. L'un d'eux, d'après les chroniqueurs, murait ses propres fils, ses rivaux, les découpait patiemment en petits morceaux qui plongeaient ensanglantés dans du goudron bouillant, mettait ses propres femmes et concubines devant des coffres géants, leur plaçait les seins sur le rebord et rabattait le couvercle. Pressé, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Vous êtes les derniers avortons des intrigues de palais, poison, strangulation, embuscade. Au XXe siècle, c'est tellement plus facile quelques chars. La prise au micronational et le siège à l'ONU est garanti. L'Afrique regorge d'assassins. Nous n'avons que faire de vos procès honorables et équitables à huis clos. Mais tuez donc, vous savez pourquoi? Comme d'autres savaient pourquoi ils exécutaient Lumumba. Allez-y, tortionnaires, tuez, bâillonnez l'Afrique, crevez les ovaires de sa germination. Demain, la poussée des forces travailleuses vous écrasera dans la foulée irréversible de la révolution. Les banques de sang ne sont pas aussi fournies de sang africain que les places, les rues, les prisons, les avenues ironiquement frappées au nom de Lumumba. Mais ce n'est pas le sang octroyé des campagnes du sang, c'est le sang de tous les affamés, persécutés, les travailleurs objets, les exploités du trust, du cartel et du népotisme. C'est le sang du siècle de barbarie et le dernier en date de haute technicité, barbarie apprise. Singe électronique, l'Afrique, mais c'est le poids monstrueux, la tare, le prix que coûtera l'homme futur d'ici. C'est pourquoi, guerriero, inscrit à ton index miraculeux
la liste catastrophe des ennemis de l'Afrique. Et parmi la horde exultante des mercenaires colonialistes féodaux, trafiquants, entremetteurs, bureaucrates, réserve tes meilleures balles pour les aspirants maîtres du sang, négrophages, singes électroniques qui vendent aujourd'hui et qui vendront demain si ton index ne voit pas assez loin. L'Afrique, pour laquelle tu saignes dans la jungle du XXe siècle, dans la jungle de laquelle tu creuses la catafalque des zombies maîtres chanteurs, tu dégages en coulées irréversibles les sentiers sismiques de liberté. Muchas gracias, Tatiana, Farid. Tenemos pues 10 minutos para una conversación, preguntas y nada, pues aquí tenemos a Laura y a Kenza, que también a ella se le va a traducir todo lo que preguntéis. Si queréis lanzar en francés, estupendo, si no podéis hacerlo en español sin problema. Así que cualquier observación, pues bienvenida. Sí, y yo querría decir una cosa antes de las preguntas, que es una nota al pie de la traducción de la última, porque para Abdelatif era muy importante que esa traducción viniera acompañada de esa nota. Entonces, aprovecho este momento. En el poema, al escucharlo, oíais a Tatiana muchas veces una expresión que es yabón. Con Abdelatif hemos estado trabajando un montón en estos días en esta traducción. Yo llevo traduciéndole a él un montón de años y este poema no era fácil por dos de las expresiones. Una era este yabón, que era importante para él que explicáramos que lo que hemos decidido es hacer una versión en vez de una traducción literal o en vez de dejar el original. Yabón era la expresión que se empleaba en un anuncio de Banania. Banania, y que alguien me corrija si lo sabe mejor que yo, que seguro que sí, era un producto de chocolate para el desayuno, es decir, una especie de colacao. Y este yabón significaría algo así como qué rico, pero se convirtió en una expresión, digamos, paradigmática del discurso colonial, porque, igual que en los anuncios de Colacao, lo que aparecía era un negrito diciendo «yabón, qué rico». Es por eso, por lo que elegimos en la traducción, emplear el desayuno y merienda, del desayuno y merienda ideal de la canción del Colacao. Pero claro, sin la nota al pie no se entendía un pimiento, así que antes de las preguntas una respuesta. Gracias. Guardo las manos. Lo primero, felicitaros porque ha sido extraordinaria. Realmente la conferencia, las dos, la lectura de poemas, felicitaros a vosotras, a quien ha organizado el acto, ha estado fantástico, de verdad. Tengo muchas preguntas, pero como hay muy poco tiempo, voy a haceros una concreta que me interesa mucho. Habéis mencionado que la revista Souffle recoge, además de poesía, también mucho ensayo, con evidentemente mucho contenido político, con referencias a cuestiones de las artes visuales, pero me gustaría saber específicamente si en esos ensayos, en algún momento, he visto que hay un número, el 7-8, que está dedicado a las artes visuales, hay realmente textos de crítica de arte o de reflexión sobre el pensamiento estético en ese momento tan importante dentro también del arte marroquí, que es cuando se está consolidando un poco esta modernidad del arte marroquí que vemos también reflejado en la exposición. Yo le daría la palabra a Kenza, si le parece. Oui, bien sûr. Et là, je vous renvoie au numéro 7-8, qui a été le premier numéro double, si je ne me trompe pas. Fue el primer número doble que se dedica a las artes visuales. Es una referencia en la materia. Hay un prólogo, bueno, un artículo de Abdelatif Latif que es el despilfarro, que así se llama. Es una reflexión sobre lo que se protegió por la ciencia colonial, digamos, ¿no? En términos de conservación.
de un saber que desaparecía por las transformaciones de la colonización y al mismo tiempo es una reflexión sobre lo que habría que hacer para hacer una nueva lectura de este trabajo y para deshacerse de las interpretaciones coloniales. Así que es hay un bonito texto de la esposa de Mohamed Jardine. Esta mujer fue docente, ¿no? Y tiene una reflexión como una mujer, ¿no? En la Escuela de Bellas Artes. Y luego hay entrevistas con artistas de este movimiento que definen sus obras, que toman una postura hacia los movimientos contemporáneos y explican cómo su enfoque permite la aparición de una cultura moderna. Así que este número es indiscutible parte de la reflexión hacia la modernidad árabe. Soufle tenía también un vínculo con artistas de Irak, de Algeria, de Líbano, de Siria. Entonces hubo también algo transversal, como un pensamiento de esa época. Una reflexión compartida en cómo crear obras contemporáneas a partir de un patrimonio más antiguo. Pues primero felicitaros, ha sido maravilloso y Laura, alucinante las traducciones, o sea, ha sido muy, muy rico la explicación por parte de Kenza y por Laura y por los recitales de poemas que preciosamente la habéis recitado. Y me gustaría preguntaros un poco la relación con el sur de Marruecos, es decir, con países africanos en el mono eléctrico, ¿no?, del poema, ¿no?, relacionaba con no solamente los países árabes, sino África como continente, ¿no? Entonces, tanto como publicación, si había relación con otros intelectuales en esa época de países en Senegal, en la época del Festival de Artes Negras, cuál era la relación que tenía Soufles con otros movimientos intelectuales decoloniales en países no árabes, sino en países africanos de más allá del Sáhara. Si podíais contarnos alguna. Sí, muchas gracias, Susana. Yo hago solo una breve introducción y si le parece a Kenza que me complete. Sobre todo, hay una relación muy fuerte teórica, conceptual y de pensamiento con el movimiento de la negritud, que es para ellos absolutamente fundante, ¿no? Entonces, esa forma de pensamiento que habían desarrollado, como decía Kenza antes, autores como Fanon, como Senghor, va a ser fundamental. También el papel que en el movimiento de la negritud tiene la poesía, de algún modo va a ser análogo a lo que hacen los autores de Soufle, y el propio papel de las revistas como herramienta en esos movimientos, ¿no? También para estos autores había sido importante. Kenza, no sé si... Il y a effectivement une réflexion très importante sur la négritude. Acerca de la negritud, pero sobre todo a nivel político se habló explícitamente del África subsahariana. En Marruecos su historia se inscribe dentro de las rutas transsaharianas y hay un racismo también endémico. Entonces hay una postura hacia la negritud como movimiento intelectual, como una reflexión sobre la lengua, pero no hubo reflexión sobre las culturas derivadas del África subsahariana, que están muy presentes en Marruecos, como la música de ahí, ¿no? Sí que se documentó la cultura amazigh, es verdad, pero en tiempos más recientes, mediante los artistas, los escritores marroquíes. En Soufle, eso sí que se vio la solidaridad con los movimientos anticolonialistas. Ante revisión, por ejemplo, a través de unas fichas de país que llamaban de cuál era el estado de los procesos de liberación en los distintos países, y se tenía como muy en cuenta, ¿no?, cuál era esa realidad. Es rarísimo porque, claro, yo para mirar a Kenza miro para allá, pero en realidad para mirar a Kenza tendría que mirar para allá.
Bueno, muchísimas gracias, ha sido apasionante. Todo el rato he tenido como una sensación de estar viva en ese momento y os agradezco todo el tiempo, el esfuerzo y vuestros años de dedicación para poder darnos hoy este regalo y a los lectores, que ha sido fantástico también, como nos han metido en esos poemas tan vívidos. Y sobre todo tengo una curiosidad y es cómo, si en ese marco histórico había una posibilidad de que fuera apoyada esta revista a nivel político, cómo se distribuía, de qué fueron acusados exactamente. Me ha quedado así como ese contexto de cómo fue, ¿no? Si hubo apoyos, si desde el principio fue como ilegal o, bueno, cómo se desarrolló. Kenza, si quieres. Apoyos oficiales, desde luego que no. Sí, hubo intentos de recuperación por la Asociación de Investigación Cultural. Hay partidos de izquierdas que se interesaban por ese trabajo. Ahora la gente estaba muy politizada, había activistas en la USP, la Unión Nacional de Fuerzas Populares, o en el PLS, Partido de Liberación Socialista, era como el Partido Comunista tolerado. Estaban insatisfechos por lo que pasaban esos partidos, de ahí que salieron de ellos y fundaron partidos marxista-leninista como organizaciones A y B. Uno salía del PLS, el otro del UNF, pero al final no consiguieron unificarse por un desacuerdo hacia la cuestión del Sahara, que se llamaron ILM por un lado y 23 de marzo por otro, y estaban en la oposición. Fue una gran dificultad para la investigación porque aparecieron seudónimos en la revista y bueno, fue muy duro porque estaba buscando en Google como si eran nombres y al final me dijo un historiador que eran seudónimos de gente que eran clandestinos, ¿no? Ya sabían que el poder no los veía bien, el poder no tenía mucha tolerancia, claro, en esa época, pero bueno, incluso el Ministerio de Cultura disponía de un presupuesto y no gastaba este dinero porque el mundo intelectual y artístico y universitario estaba en contra de la dictadura que estaba poniendo en marcha, entonces no iban a financiar a gente subversiva, así que bueno, apoyos políticos no hubo, pero luego sí que hubo intentos de recuperación. Bueno, forma parte de un enfoque, ¿no? de un tipo de ejercicio del poder. Bueno, algunos siguieron y otros no. Y en términos, bueno, muchas gracias por las preguntas y por las apreciaciones tan generosas que nos estáis haciendo. En términos así como más cotidianos, de ese cómo se hacía, hay un libro que es una preciosidad que escribe Jocelyne Lahavi, que es la compañera de Abdelatif y que lo llevaba haciendo desde aquel momento. Ella escribe un libro de memorias que se llama La liqueur des aloés, el licor de los aloes, en el que son las memorias de aquel tiempo, ¿no? Entonces, esta mujer pone ahí toda como la trastienda y el atrás del proceso que os hemos estado contando hoy. Entonces ella cuenta cómo eran las reuniones en su salón, de qué manera mecanografiaban, grapaban, hacían todo de manera autogestionada, cuando tienen antes del número 3 un debate que si publicidad sí, que si publicidad no, y ahora qué precio le ponemos, ¿no? Entonces ese libro es súper bonito, por ejemplo, para ver pues, que realmente era un proceso muy de un grupo de gente de 20 y pico, 30 años intentando hacer cultura, ¿no? Algo muy, muy pegado a tierra. Sí,
Sí, yo quería preguntar, hablabais de Souffles Ambas unidos a un proceso de nación, ¿no? Vinculado a una imaginación de una nación que está por hacer, ¿no? Y como casi más de medio siglo, diría, desde la aparición de Souffles, ¿qué pensáis que se realizó, que queda pendiente? O sea, digamos, ¿cuál es la herencia de ese proyecto nacional de Souffles a día de hoy? Esta sí que es de Kenza. Vous avez 4 heures. ¿Tenéis 4 horas para que os cuente? Bueno, hay una lucidez. Viendo que hay cosas que empeoraron, como la docencia, ellos se habían formado en la enseñanza pública, en la educación pública. Hoy la educación pública es un desastre, es para la gente que no tiene dinero para la escuela privada, es un drama para todo el país. Bueno, no tenían mucha imaginación en este tema, no lo vieron. En política cultural ha habido algunos avances, pero no hay proyecto global. Los festivales serían una política cultural, pero no es así. No podemos hacer una cultura a través de eventos. No hay proyectos de formación. En Casablanca, por ejemplo, hay pequeños centros culturales, pero están cerrados. No tienen delegación por parte de asociaciones que se podrían encargar para llevar a cabo, por ejemplo, talleres de teatro, de música. Así que esta formación está reservada a gente con dinero. No hay ninguna educación popular en términos de cultura. Hay realizaciones reales, no obras individuales por cada autor que lleva a cabo su enfoque fuera ya de Souffles, como José, desde inquietudes personales, ¿no? Y permite alimentar un patrimonio cultural y artístico. Los derechos están en Europa, en muchos casos, ya que pocos autores se publican en Marruecos. Es una cuestión apremiante, vinculada al colonialismo, claro. ¿Quién detiene los derechos de las obras patrimoniales de los países del sur global? Bueno, así para contestar rápido. Bueno, pues muchas gracias. Merci infiniment à tous. Et